Hola chicos, muy buenos días para todos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a aprender a tejer una gasa trenzada plana de 7 gajos, como pueden ver. Mira, acá tenemos los 7 colores. Ustedes la pueden tejer de los colores que ustedes quieran. Entonces vamos a cortar por color 24 hebras por color, ¿cierto? Luego hacemos un nudito. Le hacemos un nudito para pues poderlo poner en la tabla y que no se nos escape los, los gajos, las hebras. Lo ponemos en la tabla, entonces ahora procedemos a tejer. Recuerden, por grupo 24, o sea, por color, 24 de este, 24 de este, 24 de este y así, con todos, 24 por cada color, 24 hebras. Entonces, el primer paso es poner este naranja, bueno, vamos a separar primero el tejido así, ¿cierto? Primero que todo, así. Como tenemos 7, entonces sabemos que el amarillo es el centro. Entonces hasta ahí vamos a llegar. Pasamos este cordón o este grupito de hilos por encima del verde, por debajo del color fucsia y pasamos por encima del amarillo, que es el central. Ahí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bien. Siguiente paso. Nos vamos a ayudar de la mano derecha para que nos sostenga este. Listo. El segundo paso es tomar este cordón, este grupito de hilos color piel. Lo vamos a pasar por encima del color negro y por debajo del color naranja. ¿Cierto? Y por último vamos a ponerlo por encima del morado. Así. ¿Cierto? Y vamos ajustando. Ajustamos. Bien. Al principio se nos va a dificultar un poco. Entonces ahora vamos nuevamente a trenzar. Vamos con el color verde. Empezamos con este. Entonces lo ponemos por encima del fucsia, miren. Por debajo del naranja. Y por encima del color piel. Y vamos ajustando hacia arriba. Esto lo vamos llevando un poquito hacia arriba para que se nos facilite el tejido. Hasta ahí, miren. El verde, ¿cierto? Nuevamente, el negro ahora lo vamos a pasar por encima del naranja, por debajo del morado y por encima del cordón verde. Ahí. ¿Cierto? Bien. Ahora nos toca el fucsia, miren. El que queda acá es el que nos corresponde ahora, el fucsia. Entonces lo vamos a pasar por encima del amarillo, por debajo del color piel y por encima del negro, ¿cierto? Miren cómo nos va quedando el tejido de bonito. Miren. Por eso es bueno la tablita con esta pincita para que nos sostenga. Bien, entonces seguimos con el naranja. Lo vamos a pasar por encima del morado, por debajo del verde, por debajo del verde, ¿cierto? Y por encima del fucsia. Ahí miren. Y así repetimos todos estos pasos hasta darle el largo deseado a nuestra gasa. Voy a continuar, miren. Entonces el amarillo va a pasar por encima del color piel, luego por debajo del color negro y por encima del color naranja. Y lo ponemos ahí.
Vamos ajustando, tenemos 3 colores aquí y 4 colores acá. Sabemos que debemos ir ajustando de a poquito, no muy apretado, para que la gasa nos vaya saliendo lo más parejita posible. Es muy importante la tensión. Listo, seguimos con el morado. El morado va a pasar por encima del verde, ¿cierto? Por debajo del fucsia y por encima del amarillo. Y lo dejamos ahí. Bien, continuamos ahora con el color piel, este. Entonces lo pasamos por encima del negro, por encima del negro, por debajo del naranja y por encima del morado. Miren. Y lo dejamos ahí, hasta ahí. Ahora ajustamos, siempre recuerden ajustar después de cada trenzado. Ajustan sus hilos de a poquitos. Seguimos con el verde, miren. Este verde lo vamos a pasar por encima del fucsia, por debajo del amarillo y por debajo del, por encima del color piel. Y ahí lo dejamos. Hasta ahí, miren. Seguimos con el negro, nuevamente con este de la derecha, este grupito. Pasamos por encima del naranja, por debajo del morado. Espero se esté viendo muy bien los colores, ¿sí? Espero, miren. Y por encima del color verde. Y lo dejamos ahí. Vamos desenredando de a poquito y ajustando. Miren qué bonita esta gasa. Trenzadita de 7 gajos o de 7 grupos. Bueno, seguimos con el fucsia, miren. Siempre vamos a trabajar con los de los extremos, con el de acá y con el de acá. Entonces ahora me corresponde este, miren. Lo paso por encima. Vamos a traer un poquito la tabla para acá, bien. Por encima del amarillo, por debajo del color piel y por encima del cordón negro, del grupito negro. Bien. Seguimos con el cordón, con este grupito naranja. Lo vamos a pasar por encima del morado, por debajo del verde y por encima del fucsia. Ahí. Ajustamos. Bien. Y así continuamos hasta tener lo que necesitamos de largo. Pues esta es una muestra, igual es una muestra pequeña. Corté los hilos pequeños, pero ustedes lo cortan de aproximadamente de 2,5 metros para que les salga una gasa de 110, de 115. Bien, ¿con qué color seguimos ahora? Con el de acá, con este amarillo, mire. Este va a pasar por encima del color piel, por debajo del cordón del grupo negro, de las hebras negras, del gajo negro, y por encima del color naranja. Mire, hasta ahí lo llevamos. Seguimos con este naranja, con este morado. Lo vamos a pasar por encima del verde, por debajo del fucsia y por encima del amarillo. Bueno, entonces así continúan ustedes hasta ya terminar. Voy a terminarlo y vengo con ustedes para que vean cómo queda. ¿Sí? Nos vemos. Muy bien, chicos, aquí ya he avanzado bastante, miren. Entonces así ustedes repiten los pasos hasta darle largo a su gasa. Miren qué bonita, ¿cierto? Qué bonita. Ya ustedes acá, si quieren, hacen un nudo, anudan acá y anudan acá arribita. Pero esto es una muestra, miren qué bonita. Entonces nada, espero les haya gustado mucho este tutorial corto. Entonces aprovechenlo y hagan sus
Esto es una buena alternativa para hacer una gasa. Si no quieren entorchar o no quieren paletear, la pueden trenzar, miren, y les queda con los colores que ustedes quieran. Les quedan muy bonita. Espero les haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, compartan, comenten, regálenme una manito arriba y sobre todo aprovechen estas clases tan bonitas, tan entretenidas, tan educativas, porque la verdad es que esto es para mí esto es muy entretenido hacer esto. Entonces bueno, aprovechen y ahí está su gas. Hasta la próxima.